más para acompañarles, amigos queridos. Buenos días, Dianita. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Aquí estamos contentos de amanecer una vez más y compartir con nuestros televidentes, por supuesto que siempre se unen a esta señal. Y sin duda de darles a ustedes un abrazo, esos enormes, grandes. Es día miércoles 16 de febrero, ¿no? Ya va corriendo el tiempo. Este mes es de 28 días, o sea que ya... Es cortísimo. Ya mismo. Marchete el mes. Bueno, y así pues vamos avanzando en este día maravilloso, porque hay que agradecer que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos a nuestros seres queridos y bueno. Y con eso basta y sobra, pues. Claro. Y de ahí el resto viene de nuestra parte, ponerle todo el buen empeño, la energía para que las cosas, por más de que se vean a ratos oscuras, tenga. Sí, y va a estar oscurito, frío, caliente. Bueno, amanece tarde ahora, no 6:14 de la mañana, aproximadamente estará amaneciendo, 7 grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito, la capital de la República, y tendremos un día, pues, medio opaco, como usted dice. 16 grados la máxima temperatura, nublado en horas de la mañana, hay luna llena, ¿vio la luna llena? Lindísima, ¿no? Con lluvias, así estamos, así va a estar Quito, Guayaquil con 24 grados centígrados en la parte de la costa de nuestro país, con día de 30 va a estar caluroso, con lluvias y también nublado. En Cuenca 7 grados, zona austral, 12 grados en cambio la máxima temperatura, allá estarán con lluvias y también clima nublado. En Manta, en el puerto de Manta, en la costa norte del país, 24 grados centígrados, 30 la máxima temperatura, nublado durante todo el día y no va a salir el sol. Ambato 11 grados en la zona centro del Ecuador, allá en cambio la sensación va a ser de 11 grados de esta hora, máxima 20, nublado y con lluvias a lo largo del día. Hemos revisado rápidamente cómo está la situación meteorológica en nuestro país y nosotros en cambio ya dispuestos para arrancar el día. Claro que sí, de inmediato vamos a darles a conocer las noticias generadas durante las últimas horas. Un accidente de tránsito dejó como saldo 2 fallecidos en la vía Chauchín, perteneciente al cantón Tulcán. Una lástima esto, una de las víctimas era policía en servicio activo. Así comenzamos nuestro servicio informativo, veamos. Después de chocar de manera frontal y rodar por un barranco de 100 metros, las consecuencias fueron fatales. 2 de los 3 ocupantes fallecieron, uno de ellos un pequeño de 11 años y el conductor era policía en servicio activo. La tercera víctima se recupera en la casa de salud en la ciudad de Tulcán. El accidente se dio en la comunidad de Chauchín, parroquia Julio Andrade. El supuesto causante del accidente huyó del lugar. Es un funcionario policial en el grado de policía, mismo que prestaba sus servicios en la subzona Napo. El chofer del vehículo tipo camión que se había retirado del lugar con rumbo desconocido. Los restos del auto llegaron hasta la puerta de una vivienda. Para la propietaria fue impresionante mirar cómo se encontraban las víctimas que aún estaban con vida, pero mal heridos. Pese a la insistencia de los organismos de socorro, estos se habrían demorado en llegar. Así nos relata. Fue algo impresionante ver a los heridos ahí. Tremendo asombro y de ver al niño y al señor que estaba atrapado en el carro y no pudimos hacer nada para ayudarle. Igual la ambulancia se demoró bastante. Segundos después del accidente, Nelly miró cómo el supuesto causante del accidente salía ileso del siniestro, mientras que John Alcarraz y su sobrino fallecían. El accidente se suscitó en una vuelta. Lo que entramos, el conductor del carro grande estaba saliendo. Hasta que lo ha sacado al finadito cortando esos fierros, todo. Todavía es que tenía signos vitales, ha salido aquí ya. Chauchín es un punto obligado para quienes vienen desde Colombia por pasos informales. La vía es muy transitada por vehículos pesados cargados que llegan con mercadería de contrabando. Por tal razón solicitan que exista mayor control o que se coloquen dispositivos en la vía a fin de que los conductores disminuyan la velocidad y se terminen las muertes en carretera. Nosotros como vivimos en la frontera, ya entonces todos los días suscita de bajar hartos carros y este no es primer accidente. Este ya es como decir el quinto accidente donde hubo muertos. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y lo que le vamos a contar lamentablemente es la normalización de la violencia que se tiene en el núcleo familiar. En un sector rural, allá en el cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos, un hombre fue asesinado a puñaladas por su propio hijo. Imagínense usted, ¿ah? Una discusión, de las típicas que se puede tener en el entorno familiar, terminó en este hecho violento. El presunto autor, lamentablemente, pues ya fue detenido por la policía. Hechos que no deberían darse dentro de un núcleo de la sociedad. Le contamos. El hecho violento se produjo en esta vivienda del recinto Garzal la noche del lunes. Ernesto Olvera Carpio, de 50 años, fue presuntamente victimado por su propio hijo, quien luego de cometer el crimen salió a una casa vecina para esconderse.
La policía fue informada más de 10 horas después del terrible hecho. Y él había manifestado que se quiere esconder o que necesita un lugar para esconderse porque lo había matado al papá. Entonces, en ese sentido, la verdad desconocemos las causas o los motivos del por qué los familiares. El señor llegó a las 23 horas aproximadamente, recién nos avisaron hoy casi aproximadamente a las 9 de la mañana. Según versiones de los amigos del occiso, Ernesto I., hijo no reconocido de la víctima, lo visitaba esporádicamente, pero tenían problemas. Que tenía problemas con el hijo porque no lo quería, porque le llevaba las cosas de la casa cada vez que venía. Eso era lo que decía él, pero no. Aquí en esta vivienda la policía levantó varios indicios, entre ellos un cuchillo, que fue una de las armas utilizadas para el cometimiento de este parricidio. Y por el tipo de herida que presenta la persona en la cabeza, un machete. El machete se lo buscó, no se lo encontró en la escena donde se encontró el cadáver, tampoco se lo encontró en la escena donde se encontraron otros indicios que se tuvieron donde se escondió este muchacho. El velatorio se lleva a cabo en casa de un familiar en el mismo recinto. Pero anteriormente se escuchaba pues, que este muchacho pues, era medio molestoso con el papá, ¿no? Y siempre había discordia, ¿no? Tanto en el uno como en el otro. La policía logró la captura del presunto parricida, quien está a órdenes de las autoridades. Ellos deberán determinar si estaba a más de los efectos del alcohol bajo alguna sustancia alucinógena. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en Chimborazo, un adulto mayor quien estaba desaparecido fue localizado sin vida en el fondo de una quebrada. Su cuerpo estaba en estado de descomposición. Personal del Cuerpo de Bomberos realizaron las tareas de extracción del cadáver. Son momentos cuando personal del Cuerpo de Bomberos de Riobamba realizaba la extracción del cadáver de Juan Alvarado, de 79 años de edad, quien habría estado desaparecido desde hace 8 días. Coordinando con el médico legista de turno para proceder a hacer la autopsia correspondiente y que los familiares lleven al cadáver pues ya a darle su cristiana sepultura. El desafortunado adulto mayor habría caído hacia una quebrada de al menos 400 metros en el sector de Balsayán, Cantón Guano. El cuerpo se encontraba en estado de descomposición. Costumbre de caminar por estos sitios, por estas laderas, y lamentable el hecho de que ya algunos días no sabíamos sobre el paradero de este ciudadano y hoy hemos podido localizarlo, hemos realizado ya toda la maniobra de rescate. Según sus familiares, el adulto mayor era senil, ya no reconocía a nadie. Frente a esta montaña tenía sus propiedades, desde allí donde habría caído. Hubo un accidente de tránsito, en el accidente de tránsito ya quedó así, no reconocía a ningún hijo. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba para las experticias de rigor. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un presunto delincuente fue abatido por un agente policial en un enfrentamiento armado. El hecho se registró en el barrio Calderón, esta vez en el cantón Santa Rosa. En esta tienda ubicada en el barrio Calderón, en el cantón Santa Rosa, se dieron los hechos. Según datos proporcionados por la policía, 6 delincuentes fuertemente armados habían llegado al lugar a cometer un asalto y robo. Mientras tenían sometido a los dueños, fueron descubiertos por agentes del orden. El enfrentamiento armado se dio debido a que los sujetos sacaron a relucir armas automáticas y empezaron a disparar a los policías. Así es, un enfrentamiento entre los compañeros policías y los antisociales. Los demás se lograron darse a la fuga y 2 fueron alcanzados, los mismos que al momento uno está acá en el hospital y el otro falleció. En la casa de salud falleció como resultado de 3 impactos de bala Jorge Leonardo Tenorio Espinosa, de 22 años, mientras Steven Vargas García permanecía con resguardo policial ya que presentaba una herida de bala en el tobillo. Asimismo, Calvas Jonathan Bautista también fue detenido en el lugar de la balacera. Así es importante que la comunidad nos colabore con esa información preliminar en donde nos pueden dar las características de estos sujetos que están realizando estos actos vandálicos y delincuenciales. El fallecido registraba 3 procesos judiciales por delitos como existencia del delito, asociación ilícita y tenencia de armas no autorizadas. Como evidencia, se decomisó un arma de fuego marca Glock 9 milímetros, una mini Uzi, 18 vainas percutidas y un vehículo donde presuntamente se movilizaban los asaltantes. Informó Richard Ceballos.
Y una mujer de 20 años murió tras lanzarse del mirador de Bellavista en el norte de Guayaquil. Según testigos, la joven permaneció en el lugar por más de 3 horas antes de tomar la fatal decisión. La ciudadana dejó en la orfandad a una pequeña niña. Era un día como cualquier otro en el mirador de Bellavista, norte de Guayaquil. Sin embargo, la presencia de una joven de aproximadamente 20 años llamó la atención de los que ahí se encontraban. Todo cambió en segundos, pues la mujer decidió lanzarse de lo alto del lugar. Esto generó sorpresa y algo de temor en el sitio. Testigos aseguraban que jamás imaginaron que la fémina iba a tomar una fatal decisión. Estaba sentada, yo la vi que estaba sentada al final del mirador. Y después pudo ver el momento en el que ella se paró, ¿no? No, yo estaba acá abajo cuando yo pasé. Quizá usted la vio pensativa, ella la vio... No, yo la vi normal como cualquier turista, solo que estaba sentada sola, nada más. El cuerpo de bomberos de Guayaquil llegó hasta el lugar en donde yacía el cuerpo de la joven sin vida. El acceso al lugar se complicó, pues cayó en propiedad privada. Nada se pudo hacer para salvarla. Las versiones que estaban arriba, que decía arriba personal de limpieza, es que ella dejó sus pertenencias ahí al filo del mirador, entonces ya ellos no la pudieron retener, tengo entendido. ¿Exactamente dónde cayó? ¿En qué bodega? Es una empresa de plásticos, en la parte trasera de la empresa de plásticos cayó la persona. No es la primera vez que se da una situación como esta en el sitio. Colaboradores del lugar, además de visitantes, no podían salir de su asombro. Es la segunda vez que una señora se bota del cerro y cae hace unos 2 años. Creo que yo la vi sentada y no se me ocurrió que iba a lanzarse. Informó Julio César Sao. Es tiempo de contarles que el comandante de la Policía, general Carlos Cabrera, amplió la información sobre los ciudadanos que aparecieron colgados en un puente en Durán, uno de ellos vinculado al tráfico de drogas. Veamos. El uno había sido detenido en un país fuera del Ecuador, en este caso Carlos Alberto E.M., por traficar droga como mula. Posterior a eso, él regresa al país. En el caso de Wilmer Alberto S.P., él registra un proceso en el año 2015 por delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y se conoce también que él tenía un conocimiento en realizar doble fondos a los contenedores de carga que iban al extranjero, y en esos se adosaban drogas. Especialistas extranjeros, el narcotráfico busca tener injerencia en la designación de autoridades policiales o la política en países de la región. Expertos aseguran que el sistema judicial también es vulnerable. La FAE alertó de la presencia de la avioneta fantasma que no contaba con plan de vuelo. Negocio ilegal de alto vuelo que al menos en el Ecuador, según el gobierno nacional, tuvo cielos abiertos hasta el 24 de mayo del año pasado. Entre 2018 y 2021 incautaron 11 avionetas, hubo 36 detenidos y decomisaron 12 toneladas de coca. Nadie entiende cómo los pilotos eran los primeros en salir cuando se les detenía, cuando se les lograba detener, cómo se entregaban las avionetas primerito, que los verdaderos narcotraficantes, ¿no? En Sudamérica, según los especialistas internacionales, los tentáculos se estiran sin miedo. ¿Estaríamos entonces ante una especie de estado paralelo o de narcoestado? Lo que siempre intentan los grupos delincuenciales es sustituir las tareas del Estado. Tienen injerencia en lo que sería la seguridad, sobre todo. O sea, llegan a darse el lujo de pagar la seguridad, nombrar al comandante de la policía local. La connivencia en algunos casos del sistema judicial, que es calcado en México y en Colombia, que no todos los jueces están en la línea recta. El 28 de mayo de 2021, Antonio Benjamín C.P., alias Ben 10, líder de la banda Chone Killer en Durán, quedó en libertad. El juez Johan Briones denunció que el fiscal Luis Machado no lo acusó y se abrió una investigación por presunto fraude procesal. Liberan a los delincuentes. La policía se quejaba el otro día de que de 8.000 capturados,
han librado a 4.500. El marco jurídico vigente exige que todo funcionario público presente una declaración juramentada de bienes al inicio y el final de su gestión. Hoy se plantea que en el caso exclusivo de los jueces exista un monitoreo patrimonial permanente desde la Contraloría General del Estado. Porque no puede ser pues que un juez con el sueldo que gana tenga 3, 4 casas, 4 vehículos de primera, tiene una vida regalada. ¿De dónde saca esa plata? Lo otro, dice, es que a través de una reforma constitucional se restituya el sistema de cooptación para que el Pleno de la Corte asuma la elección de los jueces y la judicatura se encargue de asuntos administrativos. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Bueno, estamos en las 6 de la mañana, una nueva hora ha pasado en el mundo, va amaneciendo de Anita. Así es, buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana. Siempre un gusto poder compartir con ustedes un día más, una jornada informativa y por supuesto, recuerda la restricción vehicular. Ya arrancó hace un minuto exactamente los controles respectivos para los vehículos y motos cuyas placas terminan en 5 y 6. Esto en los que vivimos en Quito. En el Distrito Metropolitano. En efecto, noticias de que varias. Así es, miren ustedes, en el sector del Camal Metropolitano, sur de Quito, una multitud enardecida quemó 2 motocicletas y castigó a un presunto delincuente. Bueno, este sujeto fue rescatado por la Policía Nacional. En la escena, pues los uniformados encontraron una arma de fuego. Veamos de qué se trata. Sucedió en horas de la madrugada en una de las calles del barrio Jesús del Gran Poder, ubicado al sur de la capital. Aún quedan huellas de cenizas del accionar de los vecinos que, cansados de la ola delictiva, lincharon a un presunto delincuente y quemaron 2 motocicletas. Es que han tratado de disparar, pero es que han disparado. Yo, la verdad, como yo estuve adentro, no sé. Yo ya salía, ya habían estado quemando la moto ya. Por esta calle de tierra habrían intentado fugar de la muchedumbre, pero perdieron el equilibrio y cayeron. 2 lograron escapar y se salvaron del castigo popular. La policía llegó y tras verbalizar con los indignados vecinos, rescataron al presunto delincuente. La gente les detiene a estos 3 ocupantes, a estos 3 malos ciudadanos. A uno de ellos nos entrega la policía, los 2 escapan en ese momento. En el sitio encontraron un arma de fuego con la que habrían amenazado para evitar ser capturados. El detenido cuenta con antecedentes penales. Esta arma de fuego habían sido partícipes los 3 ocupantes de un hecho violento cuando roban una motocicleta en anterior actuación. Lo lamentable de este hecho, una de las motocicletas involucradas, los pillos la robaron horas antes y en el vehículo andaban delinquiendo. Al afectado incluso le dispararon en una de las piernas. Ventajosamente se trató de una leve herida. La verdad que ha tratado de disparar, le encontraron ahí pistola y todo eso. Horas después, cuando llegó a consultar dónde puede poner la denuncia, se encontró con tremenda novedad. Su motocicleta estaba entre las incineradas. Incineran las 2 motocicletas. Una era de los participantes de este hecho delictivo, la otra no. Ira popular, afectado, delincuentes. En conclusión, difícil saber quién le devolverá su motocicleta. Hoy ya perdió su herramienta de trabajo. En Quito informó Iván Casamen. La policía detuvo a 2 sujetos en delito flagrante cuando asaltaban a los empleados de una farmacia y un centro médico en Milagro, allá en la provincia de Guayas. Entre las evidencias, los agentes encontraron un arma con 5 cartuchos sin percutir. Aprovecharon que habían muchos clientes y pocos transeúntes a las 17 horas en los exteriores de un centro médico privado, en Milagro, provincia de Guayas. Pero un policía se percató del campanero y un testigo no pudo con su indignación. Ahí están los 2, yo le cerré la puerta para que no salga. Y le someten mediante la modalidad de asalto a mano armada, atormentándoles con una arma de fuego, les ingresan en un lugar, en un baño de la clínica, procediéndoles a robar todas sus pertenencias. Una mujer y un hombre, seguro, lo seguro. El gendarme notificó la flagrancia y multiplicaron el contingente. Dentro estaban 2 sujetos.
atrapados y sin salida. Y se procede a la detención de 2 personas. Las 2 personas se encuentran ya retenidas para ponerles a órdenes de la autoridad competente. Como evidencia tenemos los objetos robados, las versiones de las personas que fueron asaltadas dentro de la clínica. Colabora porque no quiere colaborar. Un arma de fuego con 5 cartuchos sin percutir. Tras la neutralización, fueron trasladados a la unidad de la Fiscalía. Todos, sin embargo, vieron a una mujer que se hizo humo. De ella lo que ingresa a la clínica es con un menor de edad para hacerse atender. Tenemos ya algunos videos aquí en algunos lugares y centros comerciales que ingresan parejas. Pero a ellos se les hizo agua el número. Informó Jorge Escobar. En el norte de Quito, delincuentes protagonizaron un violento robo a los empleados de una farmacia y a un cliente. Con armas de fuego amenazaron a los afectados para llevarse dinero, celulares y producto también de este negocio. Nadie sabe cuándo la delincuencia va a aparecer, mejor dicho, llega el rato menos esperado. Los empleados de una farmacia ubicada en el norte de Quito fueron víctimas de un violento asalto. El accionar de los pillos alcanzó a uno de los clientes. Amenazan al joven que está despachando, a la persona que le estaba ayudando y un cliente que estaba justo ese ratito, llegó justo unos minutos antes de cerrar ya el local. Las cámaras de seguridad registraron el asalto. 3 individuos con armas de fuego sometieron a los empleados, les obligaron a abrir las cajas y en mochilas guardaron hasta los centavos. A la fuerza y con amenazas al único cliente lo empujaron hasta la zona de atención y que se quede quieto. Los 3 estaban con armas. Al cliente lo arrinconaron hacia un lado y luego lo metieron hacia la parte interna del local. En la puerta se quedó quien sería el campanero y conductor del auto en el que se movilizaban. El robo demoró menos de 1 minuto. A los pillos las cámaras poco o nada les importó. Uno tenía el rostro totalmente descubierto. Los otros 2 llevaban tapabocas y capuchas. Y no sé exactamente a cuánto asume el monto, pero sí es considerable. Eso sí, como en toda acción delictiva, son valientes con el dedo en el gatillo. Uno de los delincuentes incluso tuvo tiempo para llevarse algunos productos de los mostradores. 2 eran ecuatorianos y 1 sí era de nacionalidad venezolana posiblemente. ¿Cómo se dieron las cosas? Al parecer la tranquila ciudad franciscana está a merced de la delincuencia. En Quito informó Iván Casamen. Una verdadera lástima. Patrullajes preventivos en el sur de Quito permiten decomisar armas de fuego y capturar a varios presuntos delincuentes. Entre los sospechosos, 2 sujetos acusados de ingresar a un domicilio y con amenazas apoderarse de varios objetos. Según el informe policial, este vehículo habría sido visto en distintos puntos por varias ocasiones en actitud sospechosa. Los uniformados patrullaban atentos. Los trabajos estaban dirigidos en el sector de la ferroviaria. En la mañana, cuando agentes motorizados circulaban por la zona, fueron alertados de un robo de domicilio. Se tomó contacto con las víctimas, indicaron que fueron amedrentados con armas blancas, con amenazas de quitarles la vida si oponían resistencia. Siguieron la ruta delictiva. Cuadras más abajo del domicilio al que ingresaron, fueron alcanzados los 2 ocupantes. En la cajuela del auto llevaban 2 cilindros de gas y una bicicleta. Se realiza la persecución interrumpida, logrando la captura de estos ciudadanos. Y el vehículo en el cual transitaban, el mismo que se encuentra con un motor y chasis que no corresponden al mismo. Incluso una cámara de seguridad los registró circulando por el sector días atrás. Varios sujetos aparecen raudos, seguramente robaron a alguien, se suben al auto y desaparecieron. Este vehículo ya era conocido para nosotros en anteriores eventos. Mientras más arriba, en el sector de las Cuadras, fue interceptado un ciudadano que cargaba en su cintura un arma de fuego. Andaba en compañía de otras personas, quién sabe, sorprendiendo a transeúntes. Cabe mencionar que esta persona tiene antecedentes ya por robo y estafa, igualmente por tenencia ilegal de armas de fuego. Para cerrar este resumen de casos delictivos, les contamos que en el sector de La Mena, en una cancha de fútbol, fue interceptado un sujeto que cargaba entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola. Como que la ola delictiva sigue subiendo su cauce de forma peligrosa. En Quito informó Iván Casamen.
Hoy en la segunda entrega sobre lo que sucede dentro de las filas policiales les contamos que una jornada de 24 horas, los gendarmes trabajan 16 y descansan 8. Además, los uniformados no han sido entrenados en polígonos durante 2 y hasta 4 años. ¿Por qué? Se lo contamos en el siguiente informe. En las últimas semanas se han visto casos de policías que se han enfrentado a tiros con delincuentes. Unos han terminado en capturas de antisociales y otros con la muerte del servidor policial, como ocurrió en el mes de enero en el norte de Guayaquil. Pero ellos han arriesgado sus vidas, porque de prácticas en polígonos para estar listos ante una situación de peligro, últimamente no han sido entrenados. 4 años que no se... Imagínese usted qué puede hacer un compañero con una pistola 9 milímetros que se llega a enfrentar contra delincuentes que andan con fusiles, con armamento de munición 2.23. De este tema le consultamos al director nacional de operaciones de la Policía Nacional, quien reveló el motivo de por qué no han realizado prácticas. Primero porque no tuvimos la reposición de munición por muchos años y también por el tema de la pandemia. Se suspendieron algunas capacitaciones físicas en las cuales se debería capacitar a nuestros servidores policiales. Al menos una vez al año hagan polígonos de tiro. ¿Una vez al año es suficiente? Bueno, una vez al año es lo mínimo. Mientras que en las calles, los grupos narcodelictivos tienen fusiles, pistolas, granadas, dinamita y suficientes municiones y hasta las que elaboran en la empresa pública Santa Bárbara, destinada para vender este tipo de material, solo empresas e instituciones autorizadas, aunque la policía ya piensa en la adquisición de equipos tecnológicos para entrenar a sus uniformados. Practicar en escenarios ya específicos, como por ejemplo, virtualmente hablando, ¿no? Se presenta un caso específico y saber cómo actúa frente a ese caso. Existe la tecnología, pero no la tenemos. Entre otras de las preocupaciones de los gendarmes están las jornadas laborales, con poco descanso. Por ejemplo, de las 24 horas al día, 16 están destinadas para trabajar y solo 8 para dormir o compartir en familia. Entra de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ese mismo personal vuelve a ingresar 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y de ahí vuelve a ingresar 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, el mismo horario durante 6 días. Es muy cansado. Son 5 amanecidas y mediodía. Cualquier persona, cualquier ser humano no va a dar el 100% de sus capacidades por 5 amanecidas. La problemática principal que tenemos es que las ciudades han crecido, la problemática de violencia y de convivencia es cada vez mayor y tenemos con el mismo personal que acudir a más y más auxilios de la ciudadanía. Tienen unas jornadas de trabajo muy exigentes, pero el momento lo exige así por nuestra comunidad. Según registros de la Policía Nacional, tienen 54.000 elementos y de estos, aproximadamente 26.000 están en las calles protegiendo a los ciudadanos de los delincuentes. El resto se dedica a labores investigativas y administrativas. El déficit es preocupante. Pensamos incrementar 6.000 policías adicionales hasta el 2025. Necesitaríamos tener aproximadamente casi 70.000 policías para completar el modelo de gestión. En tanto ellos siguen en las calles, con estos problemas horarios y con más de 2 años sin ir a un polígono, encomendándose al Ser Supremo para regresar vivos a casa ante un violento comportamiento de las bandas delictivas en los últimos meses, no solo en Guayaquil, informó Charlie Pizarro. Recordemos que Quito tiene pico y placa para este día miércoles. Autos y motos no deben circular en los horarios establecidos entre las 6 y 9 de la mañana y las 10, 19 y 30 de la mañana y 16 horas y 21 horas en la noche. Autos y motos, terminaciones en 5 y 6. Y más adelante inició la vacunación contra el COVID a niños y niñas de 3 y 4 años. Al regresar los detalles. Vamos a contarles ahora que en Quito y en 3 ciudades del país se inició la vacunación contra el COVID-19 a niños y niñas de 3 a 4 años. El Ministerio de Salud tiene previsto inocular a 2 millones de infantes de esta manera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad de las dosis de Sinovac. En una
ambiente de fiesta y juegos. Así inició la aplicación de la primera dosis contra COVID-19 a infantes de 3 y 4 años. En el Centro de Educación Inicial María Montessori de Quito, los padres o madres de familia se sentaron junto a sus hijos, esperaron el turno y presentaron el consentimiento informado, autorizando la inoculación. Muy contenta, ya que mi hija reciba la primera dosis, por lo menos de la vacunación, para que pueda estar inmunizada. En 28 días dice que tengo que volver por la segunda. Algunos de los motivos que impulsó a vacunar a los menores, según varios representantes, es para el retorno a clases presenciales y para que estén más protegidos. Muy feliz, de verdad, de que por fin estén vacunados. Ellos también tienen que estar protegidos. Muy responsable porque ya están en presenciales y creo que es mejor para ellos también. El proceso arrancó en 4 ciudades: Quito, Loja, Machala y Zamora Chinchipe. Progresivamente se irá ampliando la vacunación. En esta primera jornada se inoculó con Sinovac a 3.000 menores, pero la población es de aproximadamente 2 millones de niños a escala nacional. El día de hoy, por ejemplo, reciben la primera dosis, en 28 días reciben su segunda dosis y evaluaremos si es que requieren una dosis de refuerzo en 5 meses. Esta nueva etapa de inmunización se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación, que identificará los centros infantiles públicos o privados. Pero ¿qué pasa con la población no escolarizada? Ya puede acudir a los puntos de vacunación que ya conocen, a los centros de salud, a los lugares en donde se vacuna a la población en general. Solo en Quito la meta es inocular a 98.000 niñas y niños de 3 y 4 años. Las autoridades señalaron que de acuerdo a la cobertura de vacunación, el COE Nacional evaluará el aforo en los centros de desarrollo infantil, que al momento funcionan con un 50%. Informó Priscila Cadena. Y arranca la vacunación de tercera dosis en las comunidades indígenas aisladas en el corazón del Yasuní. Los equipos encargados viajarán en canoa. Con esto se busca impedir contagios masivos en la zona intangible. La Secretaría de Derechos Humanos anunció que este miércoles, jueves y viernes se vacunará con tercera dosis a 110 personas de 7 comunidades que viven en la zona intangible Tagaeri Taromenane, para lo cual se desplegará una logística importante. Como les comenté, esto es un proceso que va a tomar alrededor de 4 días hasta que lleguemos a la última comunidad, ¿no? Entonces son viajes en canoa de 13 horas. Se sabe que serán vacunados con AstraZeneca en la tercera dosis, luego de haber sido inmunizados con Sinovac en las 2 primeras. Esto de acuerdo a recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. La Secretaría coordina además y ejecuta las medidas de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Y es que se mantienen visitas periódicas a las comunidades. Y con esto se facilita el diálogo para un monitoreo efectivo de los pueblos en aislamiento. Además de que la inmunización se ha enmarcado dentro de consultas de aceptación. Salimos a visita comunitaria en carro, a veces salimos planificación, también salimos por el Larguillo, no solo en 2 horas, sino a veces viajamos 12 horas. El monitoreo visitando cada comunidad. En esta ocasión se iniciará también con la vacunación a niños y niñas con primeras dosis, previo a la aceptación de sus familiares. Informó Marilyn Caramillo. El gremio de médicos, pues, son críticos ante el anuncio de la ministra de Salud sobre la posibilidad de dejar de usar mascarillas en los próximos meses. Además, apuntan como positivo que en el país se pueda fabricar la vacuna Sinovac. Escuchemos. En primera instancia, los expertos no apuntan como prudente que los ecuatorianos dejen de utilizar mascarilla en el corto tiempo. El argumento es que no existe sustento para tomar dicha decisión. Si bien es cierto, la señora ministra indica que se espera que hasta finales, a mediados de marzo o inicios del mes de abril podamos tener un 5% de transmisibilidad, hay que esperar a ver cómo se comporta la población en el feriado del carnaval y cómo tenemos, si es que existe un pico, un repunte de los casos, cómo vamos a sustentar esta situación. En concreto, para los epidemiólogos, los números no dan para que los ciudadanos dejen de usar mascarilla. Explican que en algunos países se ha logrado este cometido debido a los niveles de vacunación alcanzados. Los nórdicos y los ingleses de dejar la mascarilla porque ellos ya vacunaron a más del 60% con refuerzo. Situación que en el país sería distinta. Nosotros recién estamos en un 15, máximo 18% y todavía nos quedan vacunar personas de
de alto riesgo, mayores de 65 años, un 15 a 20%, y de 50 a 64 nos falta el 40%. De ahí que creen que dichas afirmaciones de las autoridades a puertas de un feriado podría ser contraproducente. No se puede adelantar los tiempos, estamos en una época de pandemia y tampoco se puede decir que en el mes de mayo el país va a ser libre del virus, porque ningún país del mundo a un futuro va a ser libre del virus. Lo que se va a cambiar es que el virus va a dejar de ser pandémico y va a ser endémico. Pasando de tema, otro de los anuncios de la cartera de salud es que la firma Sinovac de vacunas contra el COVID-19 autorizó que en el país se desarrolle la infraestructura para la creación del biológico, situación que por los expertos es bien recibida. Nosotros creemos que es un proyecto que va a beneficiar al país, porque al tener una fábrica, una empresa que va a producir las vacunas a nivel nacional, lo que podríamos hacer en primera instancia es mantener un stock adecuado en el mercado. Según las confirmaciones, al corto plazo la primera fase de este proyecto estaría complementándose en un periodo de entre 1 y 2 años. Informó Javier Rosero. Y autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador aseguran que los descuentos aplicados por pandemia al costo de sus tarifas no han eliminado por completo, por el contrario, informaron que se han modificado para que sus estudiantes puedan seguir contando con estos beneficios y evitar la deserción. En respuesta a la acción de medidas cautelares interpuestas por un grupo de estudiantes y exestudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para evitar que se eliminen los descuentos que se establecieron con motivo de la pandemia, autoridades de la institución informaron que dichos beneficios no se han eliminado del todo. Hemos ido reduciendo el descuento, no se ha eliminado por completo, y el 100% de estudiantes en Quito mantiene un beneficio económico y 2 de cada 3 tienen 2 o más beneficios económicos. Albertina Navas, directora de Comunicación Estratégica de la universidad, detalló que el descuento del 50% que se estableció para la matrícula y el 10% al arancel por motivo de la pandemia fueron medidas temporales que cumplieron su fin y en el marco de la reactivación económica y retorno presencial a clases debían ser eliminadas. Pese a ello, esta última se ha mantenido con una reducción en su porcentaje. Por ejemplo, el descuento por pandemia se redujo del 10% al 4%. Recordemos que estamos también en un proceso de reactivación y la universidad también tiene que mantener la calidad de su servicio. Resaltó que al tratarse de una institución jurídica de derecho privado que le da la potestad de manejar su estructura de costos bajo exclusiva competencia, han buscado mecanismos que permitan a los estudiantes tener una igualdad de oportunidades para evitar la deserción. Hay carreras que tienen una beca directa del 35%, otras carreras que tienen una beca del 25%, pero en cualquier caso todos los estudiantes tienen un beneficio. Indica que a esto se ha sumado una beca solidaria del rectorado para aquellos estudiantes afectados directamente por la pandemia, por ejemplo, por fallecimiento de su representante. De acuerdo a la evaluación socioeconómica que se haga en la Dirección General de Estudiantes, se aplica un porcentaje de beca a la persona por un periodo determinado de acuerdo al tiempo que le tome poder recuperar su situación previa a la pandemia. Navas lamentó que quienes presentaron el recurso de medidas cautelares no hayan acudido directamente a los órganos regulares de la universidad para buscar el diálogo y mucho menos que se hayan identificado como estudiantes de la institución. Que las vías de diálogo y las vías oficiales están abiertas para todos los estudiantes PUCE. Si desean que se guarde la confidencialidad, esto es posible a través de instrumentos creados para ello. En Quito informó Adriana Rojas. Recordemos que tenemos pico y placa para este día miércoles. No hay que circular autos y motos. Terminaciones entre 5 y 6 en las placas. 6 de la mañana, 9:30 y de 16 horas en la tarde, 21 horas en la noche. Y más adelante, la policía del Carchi decomisó cientos de ladrillos de cocaína. Al regresar les daremos detalles de esta y otras noticias. Volvemos. 7 grados centígrados, Yanita, a esta hora hace frío, ya amaneció en la ciudad de Quito y comenzamos a vivir un tráfico un poco más complicado. Claro que sí, el frío que inunda la capital de los ecuatorianos, así que si usted
Está ya por salir, abríguese bastante, porque el frío está realmente fuerte. Complicado. En la provincia del Carchi, el narcotráfico busca modos de transportar drogas sin ser detectados. Así es, este martes cientos de ladrillos del alcaloide fueron encontrados al interior de un cargamento de material pétreo. Ven ustedes. A veces dicen que mientras más sencillo sea el plan, menos sospecha habrá. Esta máxima no fue la indicada esta vez. Así, la policía antidrogas de la provincia de Carchi detectó algo inusual al interior de una volqueta que parecía solo transportar material pétreo. Y en el fondo del cajón llevaba oculto 800 paquetes tipo ladrillo. El vehículo en mención circulaba por la Panamericana E35 en el sector de La Paz. Debido a la situación flagrante, el conductor de nacionalidad ecuatoriana fue detenido. Posteriormente, después del análisis de la sustancia encontrada, se confirmó al sujeto que lo que llevaba eran 800.000 gramos de cocaína. De esta manera se retira del mercado 8 millones de dosis. Esta afectación económica a las organizaciones delictivas es una de las estrategias que tiene la Policía Nacional para combatir el narcotráfico. La droga incautada tiene en el mercado internacional el valor de $13.600.000. Informó Javier Rosero. 6:37 en la mañana, gracias por acompañarnos día a día. Nosotros le comunicamos acá la información pertinente de estas horas. Ahora, 2 hombres resultaron heridos en el suburbio de Guayaquil, luego de que otros individuos lo atacaran. Del suburbio de Guayaquil. Solo los tiros nomás, porque cuando hay tiros nadie sale. No sé dónde serán ellos, porque yo solamente vi los tiros nomás y no sé dónde serán ellos. ¿Cuántos tiros? Unos 4. Las víctimas quedaron tendidas en la calle y fueron los propios moradores del sector quienes prestaron ayuda, llevándolos hasta el hospital Guayaquil, donde recibieron atención médica. El uno recibe un impacto de proyectil de arma de fuego a la altura del tobillo y el otro a la altura del cuello y la espalda. Inmediatamente nosotros como Policía Nacional, al conocer esto, reaccionamos de una forma inmediata, donde tenemos también a un supuesto causante aprehendido por este hecho. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, todo este hecho se daría por el tráfico de droga. El que se mete al mundo delictivo, el que se mete al mundo criminal y por las drogas, el final es fatal. Una de las personas heridas registra 2 detenciones según información de la Policía Nacional, en el 2015 y en el 2019, ambas por robo. En lo que va del 2022, en el distrito Portete se han presentado 15 muertes violentas, todas bajo el estilo sicariato, informó Carlos Julio Gurugel. Y la policía decomisó 280 bloques de droga durante un operativo ejecutado en el noroeste de Guayaquil. El estupefaciente fue localizado en una finca cercana a la penitenciaría del Litoral. El golpe por parte de las autoridades de seguridad se lo ejecutó en el sector del Chorrillo, esto cercano a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. En una vivienda, la cual era custodiada por un ciudadano extranjero, se encontró decenas de bloques de alcaloides escondidos en el inmueble. El comandante de policía de la zona 8 daba los detalles de lo que fue el operativo, los resultados más que nada. En una finca del Chorrillo, al noreste de Guayaquil, 280 bloques tipo ladrillo con cocaína. Llegando a una vivienda de construcción mixta, fue encontrado un sujeto de nacionalidad venezolana en posesión de un revólver y una subametralladora. De ahí que se trata de identificar quiénes estarían detrás del acopio de las drogas, el destino que tenía y la cantidad exacta que iba a ser comercializada. Al ser sometidas a las pruebas de campo, dieron un peso neto de 269.720 gramos. Con el decomiso de la droga se presume que tenían como destino los mercados internacionales. La policía evitó que 2.672.000 dosis sean comercializadas. Además, autoridades investigan que esta droga fue encontrada cerca de la penitenciaría. Ahí están profundizando investigaciones. Detenidos de esta operación tenemos al señor Ángel Aníbal NS, de 21 años, no registra antecedentes, 269.720 gramos de cocaína, peso neto, un revólver, una subametralladora, una carabina. Informó Julio César Saona.
En un bus interprovincial se decomisaron 3 granadas y unas 700 municiones que aparentemente pretendían ser ingresadas a la cárcel regional. No hubo detenidos en este operativo debido a que las cámaras del automotor no estaban grabando. Veamos. El bus tenía como objetivo cubrir la ruta Quito-Guarandá. Sin embargo, fue interceptado en el sector de Piedra Colorada en Cotopaxi. Y es que las labores de inteligencia alertaron a las autoridades. Aparentemente allí iba un cargamento de uso militar, pero que, en manos de civiles, tenía como objetivo llegar a otro punto en esa misma provincia. Estaban trasladándose, presumiblemente por información también de inteligencia de la policía, al CRS de Cotopaxi. Intervinieron entonces, hicieron descender a los pasajeros y procedieron a las requisas. Uno por uno fueron inspeccionados, pero en el último asiento estaba lo alertado: municiones y granadas. 3 granadas de gas, se encontraba munición calibre 5.56 en una cantidad de 500 municiones y aproximadamente 270 municiones de calibre 7.62. En el saco de yute estaba todo perfectamente escondido. La pregunta es: ¿quién de todos los pasajeros los transportaba? Nadie supo dar razón. Inspeccionaron las cámaras del bus, pero esto no fue de mucha ayuda. Se encontraba inclusive el conductor, el oficial del bus y el dueño del vehículo. El señor nos manifestó que se encontraban en mantenimiento. Por eso es que no se pudo identificar quién estaba con él o quién ingresó con ese material al interior del bus. Organizaciones estarían detrás de este ilícito, informó Marilyn Jaramillo. Al retornar, las alarmas se mantienen encendidas por el conflicto de Rusia y Ucrania y son alrededor de 550 ecuatorianos que residen en esa ciudad. Ya les contamos.